Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Llegó el tan esperado episodio 100 del Estadio Fantasy Podcast. Y sinceramente para mí es bien importante porque es un parteaguas, ¿no? Jamás, hace 3 años, realmente era impensable para mí hacer un podcast. Creí en su momento que era algo pues que requería mucho tecnicismo, demasiadas cuestiones que yo no sabía, desconocía totalmente en aquel entonces. Y el año pasado dije, ya, tengo que hacerlo, es un proyecto que le traigo muchas ganas. Y bueno, aquí estamos, 100 episodios después, aquí seguimos. Muchísimas gracias a ustedes, los que pues no semana a semana, bueno, durante la temporada de NFL sí, pero cuando es temporada baja, un poco más esporádico, escuchan el podcast, se han suscrito, me han dejado comentarios, de verdad es que significa muchísimo para mí. Quería hacer algo especial para este episodio, no fue posible. Quienes estén al pendiente de mis redes sociales supieron que anduve en Los Ángeles hace 2-3 semanas y tuve la oportunidad de reunirme con Liz Loza de Yahoo Sports y con John Evans del X and J's podcast. Es un podcast que les recomiendo mucho. También el de Yahoo Sports, por supuesto, enfocado a Fantasy Football. Y ellos en el 2017, a finales de la temporada 2017, me invitaron a participar en su podcast. Fue mi primera participación en inglés. Sinceramente estaba bien nervioso, pero salió muy bien. Y a partir de ahí tuvimos una amistad. Generamos una amistad y ahora pudimos conocernos en persona. Quería grabar algo con ellos, pero realmente no se prestó porque nos reunimos en un bar. Fue una reunión más de amigos que de colegas. Sí hablamos de Fantasy Football bastante y de fútbol americano y NFL, obviamente, porque pues eso es el vínculo, ¿no? Que creó la amistad. Pero me pareció poco prudente poner una grabadora, ¿no? Es como si te juntas con tus amigos y les dices, oigan, voy a grabar todo lo que platiquen. La verdad es que no, porque fue algo mucho más informal, etcétera. Pero lo que sí es un hecho es que probablemente los podamos tener a uno o a otro en el Estadio Fantasy Podcast próximamente. Platicamos de muchos temas, jugadores que nos gustan, que no nos gustan. Ya estaré compartiendo un poco de aquellos jugadores que ellos me dicen que hay que tener cuidado, cuáles no. Los tres coincidimos que estamos emocionados con la ofensiva de Arizona, con lo que puede hacer Kyler Murray. En lo particular, y para quienes jueguen en ligas Dynasty, Liz Loza tiene muy alto rankeado a Drew Lock. Le gusta mucho el quarterback de Denver por lo que puede hacer en el futuro, así que ténganlo en mente para Dynasty este año o para el 2020. Ella cree que puede terminar siendo un quarterback top 12. Y bueno, también en esta época entre el episodio 99 y el episodio 100, pude participar en el podcast Zona Roja de Fernando Calas de Diario AS. Les recomiendo que escuchen el audio. Sinceramente quedó muy bien. Platicamos también de diversos temas de Fantasy Football. Cubrimos muchísimos jugadores. También estuve participando en el podcast de Tres y Fuera con Rodolfo Jacinto, a quien le mando un abrazo. Ahí platiqué sobre mis rankings por posición. Ahí grabamos 4 episodios. Los pueden escuchar en el podcast Tres y Fuera. Probablemente yo también estaré compartiendo ese audio y lo tomaré como propio para distribuirlo en el Estadio Fantasy Podcast. Pero bueno, el tema de hoy es 3 quarterbacks a evitar en 2019. A ver, ¿saben? El tema de los quarterbacks. Ustedes saben que me gusta esperar para seleccionar a un quarterback. Y es muy sencillo. Voy a hacer una analogía al revés.
Hay cosas en la vida en las que sí vale la pena invertir cuando tenemos dos productos similares. Una cerveza artesanal contra una cerveza comercial. ¿Vale la pena pagar a veces hasta el doble por una artesanal? Por supuesto, sin duda alguna, porque la experiencia en el paladar, en el gusto de una cerveza artesanal, obviamente a los que nos gusta, a los que no les gusta, bueno, pues ni qué hablar de lo que se están perdiendo. Pero la diferencia es radical, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, Star Wars y Star Trek. Dos franquicias más o menos parecidas, pero la diferencia es abismal entre una y otra. Lamento decirles que obviamente Star Wars es infinitamente mejor que Star Trek. Espero no estar hiriendo susceptibilidades de fans de Star Trek. Y si sí, pues lo siento mucho, pero soy fan de Star Wars bastante entusiasta. Y así que no me van a hacer cambiar de opinión. Star Wars para mí es una de las mejores cosas que ha pasado en la historia de la humanidad. Y en ese sentido, la diferencia para mí es radical. Y creo que en la generalidad, y aquellos que no son tan fans, también saben distinguir que Star Wars es mucho mejor. Bueno, contrario a lo que pasa con esas cuestiones y muchas otras más, en las que sí vale la pena invertir, con los quarterbacks no vale la pena invertir fuertemente en un draft de fantasy fútbol. Y es muy sencillo porque la diferencia entre uno y otro no es mucha. Y me van a decir, ¿cómo no va a ser mucha si Patrick Mahomes tuvo una temporada histórica? Pues sí, pero a Patrick Mahomes no lo estábamos seleccionando el año pasado en segunda, tercera o cuarta ronda. A Patrick Mahomes lo encontrábamos en ronda 13, 14 y 15. Y ahorita platicaré un poco más de todo esto. Entonces, vale la pena esperar por un quarterback. La diferencia entre los top 3, top 5 y los demás en puntos fantasy por juego no es significativa. No nos da una ventaja competitiva frente a nuestros rivales. Me he cansado de decirlo desde hace 5 años. Bueno, 4 años. La verdad es que mi primera temporada como analista de fantasy fútbol, ahí sí creí erróneamente que los quarterbacks temprano te daban una ventaja. Después descubrí que no. Y me parece que es sabio, ¿no? Cambiar de opinión, de estrategia. Conforme te vas informando, vas encontrando nuevas cuestiones que te hacen abrir los ojos. Y así pasa, y eso es lo que quiero que suceda con ustedes. Los quarterbacks, muchos dicen, es que son los jugadores más prolíficos en fantasy fútbol. Están en lo correcto. Eso no lo voy a debatir porque ahí está. No es debatible. Sin embargo, la profundidad en la posición no justifica ir por un quarterback temprano. ¿Ya me creyeron? Perfecto. No vamos a ir por un quarterback temprano. Rondas medias, puede ser. Y aquí es donde comienza un poco la advertencia de estos 3 quarterbacks, excepto uno que voy a tocar al final porque creo que puede ser el que cause mayor debate, me parece. A ver ustedes qué creen. El primero es Drew Brees. No me gusta Drew Brees para 2019. Sí es uno de los quarterbacks más prolíficos, quizá uno de los más consistentes en fantasy fútbol, no solo en los últimos años, sino de la historia. Realmente la consistencia de Drew Brees ha sido espectacular. La última temporada en que Drew Brees no estuvo dentro del top 12 fue en el 2003. 2003. Y si bien Drew Brees en 2019 seguramente termine en el top 12, creo que lo hará en la parte baja. Y mi preocupación con él radica en este cambio de ofensiva de los Saints. En primer momento, que están corriendo más, están dependiendo menos de Drew Brees. Y esto obviamente causado por una mejora en la defensa. La defensa de los Saints ha mejorado abismalmente, muchísimo, desde las últimas 2 temporadas. Y eso ha traído como consecuencia que la ofensiva no necesite estar tan revolucionada o que anote tantos puntos. Entonces lo que hoy requieren de Drew Brees, que controle el reloj,
utilizar más a Alvin Kamara. Este año se agregará a Latavius Murray en el rol de Mark Ingram. Y los intentos de pase de Drew Brees en los últimos 3 años han venido a la baja. 2016, 673 intentos de pase. 2017, 536. 2018, 489. Esto es una tendencia. Y esta tendencia va a seguir este año. No espero que Drew Brees tenga más de 550 intentos de pase. Creo que va a rondar otra vez en los 480, quizá yéndome muy alto 500. Punto, de ahí no va a pasar. Y seleccionar a Drew Brees a su costo actual como el 6º quarterback en drafts es pagar por su techo. Es pagar por el máximo potencial que nos puede dar Drew Brees este año. Sí está Michael Thomas, llegó Jared Cook, las armas ahí están, el propio Alvin Kamara. Pero como les digo, la manera en que están abordando la ofensiva los Saints es muy distinta a lo que habíamos visto o a lo que nos habían tenido acostumbrados en años recientes. Si Drew Brees lo puedo conseguir como mi quarterback, bueno, como quarterback 10, como quarterback 11, como quarterback 12, entonces me puedo sentir cómodo porque sé que me da un poco más. Lo estoy comprando a su punto o a su valor más bajo. Pero adquirirlo en su valor máximo me parece que no es lo correcto este año. Otro quarterback que está en una situación muy similar a la de Drew Brees es Philip Rivers. Un quarterback bastante constante. Nada espectacular. Creo que Philip Rivers es de esos quarterbacks infravalorados que todos podemos decir, ok, sí, me puede dar números top 12, nada espectacular, nunca lo van a ver en el top 3, en el top 5 es muy raro. Este año va a pasar lo mismo. El problema es que este año lo estamos seleccionando como quarterback 10, en la ronda 8. ¿Por qué seleccionar a alguien que su potencial está topado? Porque históricamente así ha estado. A pesar de tener ofensivas muy muy buenas, Philip Rivers normalmente no tiene números espectaculares que reditúen en una gran generación de puntos fantasy para ser top 5. A mí me gusta ir por potencial. Y en otros episodios del podcast estaré platicándoles de qué quarterbacks hay que tener en la mira en rondas bajas, a partir de la 10ª ronda, que tienen mucho potencial. En las transmisiones que estoy haciendo en vivo en YouTube los martes y jueves a las 6 de la tarde, ahí también pueden escuchar mi opinión sobre algunos quarterbacks que estoy seleccionando ya a finales de mis drafts de Fantasy Football. Esto lo pueden ver en mi canal de YouTube en M. Gutiérrez NFL. Pero siguiendo con Philip Rivers, pasa similar como con Drew Brees. Los Chargers tienen una muy buena defensiva. También tienen una muy buena ofensiva. De hecho, creo que las armas que pudiera tener Philip Rivers son mejores a las que pudiera tener Drew Brees este año. Con Mike Williams, con Keenan Allen, Hunter Henry, Melvin Gordon, Austin Ekeler. Luce bien. Me parece que los Chargers seguirán siendo contendientes este año en la AFC. Pero tengo mis reservas con Philip Rivers porque no me representa mayor potencial. Estoy pagando lo que voy a tener. Y lo que a mí me gusta hacer con los quarterbacks es ir por esas gangas. Pagar poco con un potencial mucho mayor. Y el último quarterback del que quiero hablarles, y aquí voy a prender fuego seguramente y me van a crucificar probablemente, Patrick Mahomes. No quiero a Patrick Mahomes este año en mis equipos. En ninguno. Bueno, quizá en ligas de 2 quarterbacks. En ligas normales, el formato que sea, 6 puntos por touchdowns, 4 puntos por touchdown, menos 4 puntos por intercepciones. No quiero a Patrick Mahomes en mi equipo. Y no tengo nada en contra de Patrick Mahomes. Me encanta como jugador. Pero no estoy dispuesto a pagar el precio actual
de Patrick Mahomes en Fantasy Football. Para tener a Patrick Mahomes, tenemos que ser los primeros en seleccionar un quarterback. Probablemente los segundos si alguien vuelve loco y selecciona antes a Deshaun Watson o Andrew Luck. Estamos hablando de mediados de segunda ronda, principios de tercera. No vale la pena. Te pones en una situación incómoda. ¿Se puede ganar con esta estrategia? Sí, por supuesto. Porque además del draft, con una muy buena gestión de waivers y gestión de tu equipo durante la temporada, lo puedes hacer. Pero de entrada te pones en una situación de desventaja, en una situación incómoda respecto de tus rivales. Para mí lo ideal es empezar running backs y wide receivers. Ya también después hablaré si vale la pena ir por running backs primero o por wide receivers primero. Pero para mí los cinco primeros picks tienen que ser running backs y wide receivers. Y en casos muy concretos, algún tight end. Pero dependiendo mucho de la estrategia que vayas a utilizar. Y el quarterback, déjalo al último. Pagar por Patrick Mahomes es pagar demasiado. No vamos a tener otra temporada de Mahomes de 50 touchdowns y 5,000 yardas. No va a pasar. Viene una regresión. Y no es porque... ¿Por qué? ¿En qué te basas para decir que viene una regresión? Porque es imposible que repita esos números. Mike Lay de ESPN hace algunas semanas o meses compartió unos datos en donde decía que Mahomes promedió 13.3 yardas por pase completo. Cada uno de los 15 quarterbacks que previamente lograron 13.2 yardas por pase completo tuvieron una regresión de menos 1.5 yardas al siguiente año. Todos y cada uno de los quarterbacks. También Mahomes tuvo un promedio de 8 yardas por pase intentado y el 100% de los 15 quarterbacks que han alcanzado un promedio de 8.37 yardas sufrieron una regresión al año siguiente, en este caso de 1.2 yardas por intento. Touchdowns, también. Lanzó un touchdown en el 8.6% de sus intentos de pase. Aquí vamos a quitar a Tom Brady de la ecuación en 2008, que también fue una temporada histórica. Pero sin Brady, todos y cada uno de los 15 quarterbacks que han tenido un promedio de al menos 7% de touchdowns en intentos de pase, tuvieron una disminución de 2.4% al año siguiente. Viene una regresión. Punto. No hay más. No dudo que Patrick Mahomes pueda terminar como el quarterback 1, sí, pero seleccionarlo en segunda, tercera ronda no vale la pena. Si ustedes me dijeran, si te aseguran que Mahomes tiene otra temporada igual a la que tuvo en 2018, ok, entonces ahí sí sería justificable ir por él en segunda o tercera ronda, pero no va a pasar. Y a todo esto le añadimos la incertidumbre que hay alrededor de Tyreek Hill y que no sabemos cuántos juegos vaya a ser suspendido. Tyreek Hill el día de ayer, fue miércoles 20, ¿qué fue? 6, a veces no sé ni en qué día vivo, miércoles 26 de junio, se reunió en las oficinas del NFL. Fue una reunión que duró muchísimas horas, estuvo ahí desde las 8:30 de la mañana y salió a las 4:30 de la tarde. Seguramente la NFL hará su trabajo, entre comillas, y nos tendrá alguna información sobre una posible suspensión o ya la suspensión de Tyreek Hill. Imagínense a Patrick Mahomes y Tyreek Hill. ¿Es capaz de producir grandes números? Sí, pero obviamente vendrán a la baja, aún mayor que la regresión natural de la cual les estoy hablando. Así que ya saben, este año eviten a Drew Brees, eviten a Philip Rivers y eviten a Patrick Mahomes. En otro episodio les estaré platicando qué quarterbacks me gustan. En redes sociales ya lo he dicho abiertamente, también en las transmisiones que hago en YouTube. El próximo episodio seguramente será de 3 running backs a evitar. También estaré colocando los audios de los podcasts en los que he participado, como 3 y Fuera y en la Cueva del Fan, también con Adrián Alpanseque, que he hecho una serie de podcasts con él. Con él platiqué en el último podcast
la diferencia entre las ligas Redraft y las ligas Dynasty. Un episodio muy interesante, voy a utilizar su audio para compartírselos también acá. Les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por escuchar el Estadio Fantasy Podcast. Recuerden suscribirse, recuerden seguirme en redes sociales, @mgutierrezNFL en Twitter y Estadio Fantasy en Facebook. Cuídense mucho y hasta la próxima.